Hola Teo, ¿cómo estás? Hola Ezequiel, muy buenas, Casa Imaginante. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por allí, chicos y chicas? Bienvenidos a este directo. Uy, cuántos corazoncitos. Bienvenidos a este directo. Hola Titiritera, ¿cómo te va? Bueno, bienvenidos a este directo donde vamos a estar hablando hoy. Muy buenas, Eze, ¿cómo estás, amigo mío? Hola Dulce, un gusto saludarte, amiga mía. Tu primera vez, bueno, será fantástica y creativa, seguro. Bueno, hoy vamos a hablar sobre, o sea, venía hablando, venía escribiendo estos días. Hola Dana, compañera, ¿cómo te va? Un gusto verte por aquí, Dana. Aquí el mate ahora mismo, Teo, no puede ser porque son las 10 de la noche y si me tomo un mate no duermo hasta la semana que viene. Estoy con un té, o sea, una infusión. Hola Nurma, ¿cómo estás? Hola coterapeuta. David, amigo mío. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas. Hola Josué. Decía que hoy vamos a estar hablando sobre algo. Bueno, primero, antes de nada, si veis por ahí atrás un ratoncito, es mi hija, que está a punto de irse a dormir, pero antes quería estar en el directo. Hola Eva, ¿cómo estás? ¿Sabes que la abuela te está viendo? Ah, sí, fíjate. Bueno, Olivia, público de Instagram, ¿cómo estáis? Bueno, venga a dibujar, venga. ¿Cómo estás, Nurma, amiga mía? Bueno, venía hablando. Estas son las cosas de la conciliación. Estas son las cosas de la vida y de la conciliación. Que los hijos siempre superan la realidad. Bueno, hoy tenemos un directo que para mí es como muy interesante y que resume un poco porque durante este tiempo he estado hablando mucho sobre componer, sobre la canción Metáfora. Olivia, te saludan por ahí. Sobre la canción Metáfora, sobre cómo hacer letras improvisadas, pero claro, mi obra y esta escuela improversa, que es una de las propuestas de los proyectos que tengo, no habla sobre componer. O sea, mi vida no versa sobre la técnica. Eh, Siempre hay algo más detrás. Entonces, aunque ustedes vean que yo hago cursos de componer canciones, cursos de canto improvisado, la cosa no se queda ahí, sino que siempre detrás hay un universo como mucho más amplio que resume un poco a mi formación pedagógica y que tiene que ver con algo más que la técnica, ¿no? Yo me especialicé a fin de ciclo en educación social y en pedagogía artística y entonces todo mi universo siempre tiene como una atmósfera escondida que es el lugar desde el cual se aplican las técnicas. Es decir, para mí el canto improvisado es una herramienta al servicio de las personas eh, o de los grupos de personas que busca en última instancia, bueno, pues la expresión de la voz, la expresión de los que no tienen voz, la expresión de lo invisible y digamos que se une por ahí con el teatro foro, con Augusto Boal, con la pedagogía crítica, ¿no? Y viene por ahí, digamos. Pero eso ya lo explicaré en otro directo. Por lo pronto deciros que hoy, a diferencia de otros directos donde hemos estado hablando de, bueno, de cómo se hacen canciones metáfora, de cómo se hacen canciones improvisadas, ¿no? Yo os decía, escuchar la voz, bueno, más allá de todo eso, hoy vamos a tratar un tema que digamos que sería un contenido central de eso que yo llamo aladuría, de esa metodología que llamo aladuría, y que bueno, me parece que es muy importante a día de hoy como sacarla a relucir, ¿no? Y es un poco lo que vamos a tratar hoy aquí, que es ese ruido, ¿no? Eh, yo creo que es como muy común esa palabra, ¿no? Como que está muy claro a qué me refiero cuando digo ruido, ¿no? El ruido mental, eso que nos acompaña y que está presente todos los días y a todas horas, ¿no? Aunque yo esté en esta parte de la pantalla, a mí me gusta mucho, por eso de la impro, que también ustedes compartan, ¿no? Y digan lo que quieren. Siéntanlo como un espacio de como si estuviésemos juntos, ojalá poder estar juntos y poder charlar. Así que digan ustedes, para mí el ruido es aquello, pues a mí sí que me pasa, corazoncitos, lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, les decía un poco a qué es eso que me refiero yo con ruido. Bueno, el ruido es algo como muy básico, ¿no? Que es esa radio con la que convivimos habitualmente. Una radio que casualmente desaparece en los momentos en los que uno inicia un proceso de terapia, ¿no? Porque en terapia básicamente lo que hacemos es desarticular esa radio y dejarla de vivir ahí y, bueno, empezar a integrarla, digamos, ¿no? Eh,
Entonces, ¿el ruido a qué me refiero? Bueno, pues el ruido tiene que ver con esa radio, con ese motor mental, con eso que nos pasa a todas horas y en todo momento y con lo que convivimos y que está ahí muy presente. Bueno, todo ese ruido, todo ese enjambre emocional que hay ahí es un poco el material desde el que se va a nutrir siempre el canto improvisado. Entonces, lo más importante es que voy a evitar en los directos, por lo pronto, por lo menos ahora, meterme en jerga psicológica, ¿no? Que si es neurótico o no es neurótico, que si son distorsiones cognitivas, todo eso como que lo voy a dejar de lado y voy a tratar de hacerlo desde un punto de vista como más artístico. Pues, ¿qué es el ruido? Pues bueno, pues simplemente diríamos que es eso que nos acompaña a todas horas, que va como en un segundo plano, que nos va acompañando y que, digamos, pues nos despertamos con esa bruma en la cabeza y bueno, pues digamos que es una forma de convivir con ese ruido. La pregunta básica por la que parte esto es un poco, bueno, ese ruido, pues, ¿qué hace ahí, no? ¿Y por qué? Eh, o sea, ¿qué hace ahí ese ruido y por qué convivimos con él? Bueno, estoy leyendo aquí a Dulce. Yo creo que la paternidad, aunque eso lo hablaré en Embramaga, es como el espacio de creatividad más pura de todas, ¿no? Bueno, la historia es ese ruido que hace ahí. Bueno, pues hoy vamos a tratar como algo muy básico, como muy básico para poder hacer luego alguna actividad, pero digamos que a mí lo que más me fascina del tema del ruido mental, ¿no? De ese ruido, de esa radio que nos acompaña, es que las personas convivimos con él de forma absolutamente natural. Es decir, convivimos con la idea, y eso para mí es como muy importante, ¿no? Convivimos con la idea de que el ruido es normal, que es normal siempre tener como algo que no va bien en la cabeza y es normal vivir mal. O sea, es como que como que hemos normalizado el malestar, ¿no? Digamos que es normal vivir con un ruido en la cabeza, que es normal vivir con la sensación bueno, sí, pero claro, es que siempre uno tiene hay algo en la cabeza que le da vueltas y la vida es otra cosa, ¿no? Digamos que el ruido está absolutamente integrado en nuestro día a día y las personas conviven con el ruido como algo natural. Y es una cosa que yo en sesiones veo muchísimo, ¿no? Como que, bueno, pues es un tipo de vida en la que vivir con malestar, eh, pues vivir con malestar está normalizado, ¿no? La pregunta es, ¿qué pasa para que las personas convivamos con ese ruido en la cabeza, ¿no? Para que las personas estemos con, con esa sensación de mi vida es esto, pero siempre tiene que estar añadido una sensación de malestar, ¿no? Hay una sensación de plenitud, una sensación de plenitud en términos siempre relativos, obvio, ¿no? Una relación de salud interna, de salud mental, de bienestar que como que no se puede lograr, ¿no? Como que no se puede llegar. Bueno, la historia está en que yo creo que uno de esos nuevos integraciones de esta nueva era que estamos viviendo tiene que ver con que, oye, pues igual lo mismo es que ese ruido puede ser evitable y que es una elección tenerlo. La pregunta es, ¿por qué nos pasa, no? ¿Por qué convivimos de una forma cotidiana con el malestar? ¿Qué necesidad tenemos las personas de convivir con ese malestar? Bueno, es mucho más extenso, pero digamos que lo podríamos dividir en dos partes, ¿no? Una parte sería como la educativa y personal y la otra parte sería como la más estructural, ¿no? Por una parte, ¿qué quiere decir educativa? Pues la educativa tendría que ver con cosas que nos han podido pasar, ya sea en ámbitos, bueno, en una socialización primaria, que sea la escuela, nuestros padres, nuestros vecinos, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, pues que el ruido ese tiene que ver al fin y al cabo con cosas que no decimos. El ruido es algo con lo que convivimos, como os decía, convivimos de una forma como muy naturalizada, como que es normal tener cosas que te callas, ¿no? Los secretos se guardan en casa, los trapos sucios se lavan en casa, las cosas mejor no se dicen. Bueno, hay un montón de frases que nos han dicho y que es mucho mejor guardar la información que compartirla, ¿no? Y ya os digo que tienen que ver, habitualmente tiene que ver mucho con temas de casa o bueno, un poquito más personal estructuralmente con temas de una socialización estilo escuela, ¿no? Claro, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Pues que si en la escuela de pronto o en nuestra casa nos han dicho calladito estás más guapo, esas cosas no se dicen, esas cosas son solo tuyas, mejor no lo digas, bueno, pues entonces hemos aprendido que hay algunas cosas que es mejor no compartirlas, ¿no? Con toda esa información que conlleva el poder compartir algo, ¿no? Si yo comparto algo y, y ese algo que estoy diciendo de pronto pues sugiere un rechazo, pues entonces me lo guardo. Os decía que estaba la parte más personal, que tiene que ver un poco con esas experiencias que hemos podido tener, y luego hay una parte estructural y cultural que tiene que ver con que, como os decía antes,
está normalizado el malestar. Es decir, es normal que, que las personas convivamos con un malestar, ¿no? Y a mí me parece como muy interesante partir de la idea para hoy que ese ruido, al fin y al cabo, eh, ese ruido al fin y al cabo es una falta de comunicación con el exterior. Vivimos todo el día con una idea de qué pasa si digo esto, ¿no? ¿Qué pasa si ese ruido que tengo en la cabeza lo digo? ¿Qué pasa si esta sensación que tenga la comparto? ¿Qué pasa si me expreso? Eh, Estás en el supermercado. Bueno, muy bien. Pues, ¿qué pasa si de pronto ese ruido yo lo digo, ¿no? Bueno, entonces, todo eso que está en la cabeza tiene que ver en última instancia, así como para ir resumiendo, con una falta enorme de poder comunicarnos. Tenemos una comunicación muy negativa, yo creo, con el mundo exterior y con el mundo interior. O sea, nos comunicamos muy mal para afuera y nos comunicamos muy mal, yo creo, o muy erróneamente, o muy poco plácidamente también para adentro. Entonces, eh, cuando hacía sesiones presenciales en Madrid, nada más llegar a la clase, en vez de preguntarnos qué tal, cómo estabas, ¿no? Que siempre había una ronda de qué tal, cómo te ha ido, lo que hacíamos por encima de todo era empezar a cantar ese ruido, empezar a compartir ese ruido. Y lo que tiene que ver mucho con ese ruido, con eso que tenemos en la cabeza, parte también la idea de que las personas vivimos siempre en dualidad. Es decir, estoy bien o estoy mal, ¿no? Y tratamos de manipularnos, ¿no? Si yo de pronto, yo os decía, ¿no? Que este ruido tiene que ver con la falta de comunicación interna. Las personas tratamos de manipularnos todo el rato y de estar constantemente en una pelea contra nuestra imagen, ¿no? Entonces, si yo de pronto me siento mal o yo de pronto me juzgo mal, pues ¿qué es lo que hago? Pues directamente lo que hace es aumentarme mucho más ese ruido. Dicho esto, yo os pregunto a vosotros y a vosotras, ya veo, Eva, que estás en el supermercado, ¿de dónde creéis que parte este ruido? ¿Por qué las personas tenemos ese ruido? Y lo más importante, ¿por qué las personas aprendemos a convivir con el malestar? O sea, porque tenemos esa sensación de vivir, bueno, pues siempre como muy llenos de la idea de, bueno, esta es mi vida, yo vivo con esto, pero a la vez tengo un montón de tormentas en la cabeza, pero a la vez tengo un montón de líos en la cabeza que, repito, convivo con ellos como de forma normal, ¿no? Como que es normal tener una vida por aquí y por otra parte es normal tener una tormenta constante en la cabeza. Os pregunto, amigos y amigas, ¿por qué creéis que pasan estas cosas? Taratán, tatán. ¿Creéis que es educativo? ¿Creéis que es social? ¿Creéis que se puede evitar? No sé, compartid un poco qué os pasa con esto que estáis escuchando. Y yo me tomo una infusión. Wow, por el sistema de creencias, muy total. Por supuesto, se puede trabajar, cómo no. Bueno, por aquí dice Dulce, por el sistema de creencias. Hay que hacer títeres. Los títeres son fantásticos. Yo los trabajo también en la formación. Hacemos... Los títeres creo que tenían que ver cuando trabajábamos el juez y la exigencia. Hacíamos títeres y escudos, ¿no? Bueno, una serie de trabajos manuales con el juicio y con la exigencia les convertíamos en títeres a nuestros jueces y era fantástico. Digo era porque era todo esto prepandemia, ahora mismo pues ya es más difícil. A ver, dice Verónica, creo que es la mente trabajando sin nuestra atención. A ver. Sin nuestra atención cariñosa. Qué hermosa expresión, atención cariñosa. A ver, Claudia, me encantó. De pronto una falta de conciencia de lo que somos y de lo bello que tenemos a pesar de las sombras que puedan existir. Bueno, fantástico, chicas. Porque no estamos presentes, dice por aquí Nurma. Totalmente, ¿eh? Totalmente. La ansiedad, sabéis que nace cuando estamos en el futuro o en el pasado, pero nunca en el presente. Cuando tenemos ataques de ansiedad es porque le estamos dando mucho peso a lo que no ha pasado y mucho peso a lo que pasó y somos incapaces de sentir, ¿no? Lo que pasa ahora. Ahora que estamos con el tema de los miedos en casa. Los miedos siempre son vivir fuera de aquí y ahora, ¿no? Como que, ¿dónde estoy yo aquí y ahora? Es social y cultural.
y familiar, y lo vamos heredando, y por supuesto el sistema económico político está encantado de que estemos ensordecidos y atolondrados por el ruido. Totalmente, ¿no? Bueno, pues digamos que está ahí un poco la teoría, como que todos podemos sacar la idea de cuál es el espacio teórico de donde nacen esos ruidos. La pregunta es algo que vamos a trabajar un poquito hoy, que vamos a jugar un poquito hoy. Y, y es, ¿qué hacemos con eso, no? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, pues digamos que todo esto tiene que ver con el sistema de creencias que también hablábamos antes, ¿no? Pero ¿qué se hace con todo esto? Bueno, lo que se hace con todo esto habitualmente es algo que nos han enseñado muy bien, que es callarlo, manipularlo, sonreír si estoy mal, no pasa nada, mejor no te lo digo, ¿no? Hemos tratado de no dejar que eso salga, evidentemente eso está recogido por experiencias previas, ¿no? Pero mejor me lo guardo, mejor no lo digo, mejor no lo comparto, mejor me lo quedo, ¿no? Y lo que pasa con eso es que, bueno, lo que hacemos así es manipularnos y por tanto tratarnos mucho peor, es decir, anestesiamos todo ese ruido, postergamos ese ruido, postergamos todo eso, ya sea queriéndolo hacer bonito, ya sea extrapolándolo a terceras personas, ¿no? Gritando a un familiar, gritando a un amigo, o sea, con esa sensación no hacemos nada, ¿no? Porque tenemos una negación absoluta a las emociones negativas, una negación total a todo lo que es negativo, lo queremos borrar por encima de todo. Eso nos ha llevado un poco como a convivir con la idea de que, bueno, esto mejor lo tengo así tapado, mejor lo tengo en una esquina, mejor lo tengo callado y lo que hago con todo eso es directamente seguir mi vida para adelante. Bueno, ¿qué es lo que se puede proponer desde aquí, desde el canto improvisado? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo de las redes sociales es tremendo, ¿no? Cómo estamos viviendo en ello. Yo a veces pienso cómo era cuando no había redes sociales, ¿no? Que era de nuestra vida, ¿no? Cómo hacíamos en el día a día. Bueno, digamos que ese ruido entonces, cuando asistimos a las clases y vamos a la vida, yo creo que el mayor conflicto que existe con ese ruido, y es el lugar desde el que parte esta laduría, tiene que ver con querer controlarlo, es decir, que el querer anularlo. Cogemos ese ruido y lo que queremos es controlarlo, ya sea a través de la sonrisa, ya sea a través de las palabras bonitas, ya sea a través de lo dejo pasar, ¿no? Pero por mucho que lo dejemos pasar, por mucho que lo evitemos, por mucho que no queramos mirarle a los ojos, al fin y al cabo, en gran cantidad de las veces, regresa y regresa gritando más y gritando más y gritando más hasta que ya es absolutamente ensordecedor y no podemos hacer otra cosa que escucharlo. Entonces, quizás la propuesta, quizás ese ruido, esa información personal que traemos, esa idea de, bueno, eso que voy el día a día, ¿no? Mi jefe me dice esto, mi pareja me dice aquello, si es que nadie me deja ser feliz, si es que por culpa de esto yo hago aquello, si es que fíjate cómo soy, si es que yo no encuentro esto, si es que no puedo, todo eso que traemos lo guardamos y o bien lo soltamos en forma deflectiva de queja, o bien nos lo guardamos, ya os decía, y bueno, convivimos con ello. Antes de seguir voy a leeros que estáis escribiendo muchas cosas. Decía Dulce, conectar con nosotros mismos y con nuestra niña tierna. Creo que va dentro de uno mismo, cuánto te dejas influenciar y también creo que es la mejor solución es cambiar el ruido por música. Ahí vamos, ahí vamos. Precisamente lo que se está diciendo justo ahora que Teo lo ha rescatado muy bien es como ese ruido lo tratamos de controlar y al querer controlarlo lo manipulamos. Eso es un temazo, ¿eh? En terapia es un temazo cuando nos damos cuenta de que nos pasamos el día manipulándonos a nosotros mismos y eso emerge una sensación todavía mucho más nociva, ¿no? La historia está en que si ese ruido que traemos, esas frases que traemos, ese rum rum mental que traemos, en vez de negarlo, en vez de querer controlarlo para que no se nos vea el plumero, en vez de estar queriendo encerrarlo en una bolsita, ¿qué pasa si dejo de controlarlo? Es decir, ¿qué pasa si lo integro? Esa sería la propuesta, ¿no? Una propuesta que parece ser que hasta hace unos años no se le había ocurrido a mucha gente en términos psicológicos. Sí que es cierto que antes la psicología era otra cosa, porque hay aún personas, muchas, que creen que el psicólogo hay que ir cuando estás por los suelos, ¿no? O a la terapia hay que ir cuando estás por los suelos. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y si ese ruido, en vez de controlarlo, lo permito estar y lo integro y lo dejo estar? Y en vez de pelearme con él de estas cosas no deberían ser así, ¿no? Como algunas frases que me decían el otro día en plan, es que se supone que yo no debería estar sintiendo eso, ¿no?
Claro, es que me enfado conmigo por sentir estas cosas que estoy sintiendo. ¿Qué pasa si en vez de pelearme con todo ello, lo integro, es decir, lo dejo entrar y lo empiezo a normalizar dentro de mí? Bueno, este ruido, al fin y al cabo, como estáis indicando por aquí, si nos damos cuenta de una forma muy básica, y os voy a pedir que hagáis un pequeño retroceso a vuestra adolescencia o a vuestra niñez, con ese ruido, las personas hacíamos cosas, los adolescentes hacíamos cosas, los niños hacen cosas, ¿no? ¿Qué se hace con ese ruido? Bueno, hemos olvidado transformar ese ruido, hemos olvidado integrar ese ruido y convivir con él de una forma absolutamente orgánica, ¿no? Y lo que hacemos más de adultos es como intentar que no salga, ¿no? Intentar tenerlo guardadito ahí, lo que nos produce enormes dolores de cabeza y enorme malestar. ¿Qué pasa si ese ruido, en vez de tenerlo en defensión contra él, lo dejo entrar y empiezo a integrarlo en lo que me está pasando a mí en el día a día? Es decir, lo convierto, como decís mucho, en música. Al fin y al cabo, el arte, el artista, y eso quiero que lo reflexionéis, ¿no? Si vosotros y vosotras convivís diariamente con vuestra parte artística, y digo convivís con ella porque no es una cosa que haya que sea un don de las estrellas que nos den a las personas, ¿no? Yo soy artista porque no puedo ser otra cosa, pero no soy artista porque lo elija. O sea, me encanta vivir en la música. Sin ella no podría entenderlo, ¿no? Cuando accedí a la música fue la época de mayor dolor de mi vida. Yo fui a la música porque si no me moría. Y tenía dos caminos, ¿no? La música u otro mucho más peligroso. Pues a la música uno recurre cuando el dolor es demasiado grande. Que os decía que nosotros en la adolescencia lo que hacíamos con todo ese ruido no era negarlo, era simplemente hacerlo, pues quizás no sería un ruido, ¿no? Pero sí que sería un arte seguramente, ¿no? Como que expresamos, ¿no? ¿Qué pasa si en vez de guardarlo lo expresamos? Bueno, pues en eso tiene que ver un poco lo que vamos a hacer ahora o lo que se propone desde aquí, que es, claro, el ruido cuando nace, ¿no? Para ir centrándonos y ir descendiendo y bajando. El ruido nace cuando soy incapaz de... Es una hermosura, mija. El ruido nace cuando somos incapaces de comunicar nuestra necesidad al otro. Entonces, yo os invitaría a que ahora pensaseis un poco cuál es el ruido que vosotros y vosotras tenéis, ¿no? Que puede ser un ruido, pues hombre, en pandemia los ruidos están como muy en figura fondo, ¿no? La figura básica ahora será una, pero seguramente haya muchos más ruidos detrás, ¿no? Los ruidos de estos amigos ya no me llaman, los ruidos de esta persona lo hace mejor que yo, los ruidos de nunca voy a llegar a lo que me propongo, los ruidos de es que no hay trabajo, cualquier ruido, ¿no? Cualquier cosa que nos acompañe. Os decía que todo eso es una cosa con la que convivimos las personas y que ese es el material desde que nacen las canciones. Cuando doy clases de composición o os hago cursos online de composición o presenciales, yo os digo que no se puede fabricar un artista. O sea, uno canta por urgencia vital, uno canta porque si no, muere. No se canta porque uno elija. El querer hacer una fábrica con concursos sobre cantantes y artistas, lo que se consigue es lo que todos aquí ya sabemos, ¿no? Que es un marketing, ¿no? Como se consigue hacer como una fábrica de cantantes, pero el arte es otra cosa. El arte no tiene nada que ver con todas esas televisiones ni con nada de eso, ¿no? Entonces, ese ruido que traéis, que tenemos nosotros, es el ruido que a los 15 años, 16 años, 13 años, os hacía meteros en casa y empezar a dibujar, empezar a pintar, hacer un diario, lo que fuese, ¿no? Sacarlo para afuera, hasta que llegó un punto en que, por unas razones que trataremos en otro momento, todo eso que sacábamos fuera dejó de salir afuera y empezamos a convivir con él de una forma natural, como estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Bueno, pues yo os propongo lo siguiente, mirad. Ese ruido con el que estamos viviendo, ese ruido que es una forma como muy natural, vamos a dejarlo que salga ahora de una forma orgánica. Yo sé, estéis donde estéis, ya sabéis que podéis ver este directo cuando queráis, o bueno, o luego os contaré dónde podéis hacer esto de una forma más tranquila. Pero digamos que ese ruido no vamos a racionalizarlo ni nada, sino que simplemente vamos a hacer como dos caminos muy cortitos, ¿no? Uno que va a ser muy expresivo y uno que va a ser muy reflexivo. El expresivo va a ser empezar a soltar nuestra voz, si estáis en un lugar que lo permite. Si estás en el Super Eva, igual no es el buen momento, pero aún así que sí que puedes cantar con esa voz y sí que puedes conectarte, bueno, pues con el tacto de tus manos, con tu piel, ¿no? Intentar llegar un poco aquí y hacer que ese nubarrón, que esa tormenta, de alguna manera empiece como a salir.
Si quieres cantar en la zona de los pescados, puedes hacerlo también. Entonces será un camino expresivo y luego será un camino reflexivo donde os ofreceré algunas preguntas, algunas reflexiones que tienen que ver con, pues cómo darle cierre, ¿no? Para mí el trabajo tanto pedagógico como terapéutico siempre tiene que estar unido en una parte expresiva, carente de lo que llamamos racionalización, ¿no? Como una parte mucho más fenomenológica, mucho más de aquí y ahora. Y luego, oh, Nati, ¿cómo estás, tesoro? Es mi ahijada, la acabo de ver. Una parte como mucho más racional, o sea, como mucho más emocional, digamos, y una parte como más reflexiva. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, amigos y amigas, es simplemente, vamos a descender un poquito al cuerpo. Vamos a respirar un poco para llegarnos, estando en contacto con ese ruido. Nos vamos a dar un ratito para entrar en contacto con él, con esa radio, ¿no? Con toda esa maraña con la que yo os digo que el dolor es necesario pero el sufrimiento es opcional. Hola Manuel, ¿cómo te va? Dime que has entrado. Decía que el dolor es necesario y el sufrimiento es opcional. En estos casos ya sabemos que luego está el liberalismo dando vueltas por ahí, pero bueno, eso será un tema que hablaré en otro momento. En estos temas personales y macropersonales es como que lo tenemos ahí dando vueltas y por lo menos la exposición que he tratado hoy tiene que ver con esto, ¿no? Entonces decía que simplemente vamos a ir dejando, permitiendo tener esa frase, ¿no? O esas frases con las que convivimos, ¿no? ¿Qué frases estilo? ¿Qué ruidos podemos tener? Pues ruidos del estilo... nadie me va a querer, si es que siempre termino solo, mi novia no me deja, mis amigos no me dejan, siempre que lo intento fracaso, si es que mira que me tienen manía, si es que nunca me llaman, todo eso con lo que convivimos. Saludos desde Argentina. Todo eso con lo que convivimos, ¿no? Todo eso con lo que está dando vueltas. Simplemente vamos a dejar que pase, ¿no? Que ya sabemos que es propaganda mental, una propaganda que trata de engancharnos en unos ruidos, ¿no? En una rueda. Simplemente lo dejamos y vamos bajando un poquito al cuerpo. Respiramos un poco, ya sabéis que en la respiración conseguimos estar aquí y ahora y por tanto desaparecen los ruidos, desaparece el futuro, desaparece el pasado, ¿no? No se conoce ninguna persona que haya conseguido respirar y pensar a la vez. Sintiendo un poquito el cuerpo, yo os digo, si estés en el supermercado, pues si estés con auriculares paseando, simplemente podéis ir sintiendo un poco la sensación de vuestras manos al juntarse, la sensación de la respiración entrando en vuestro cuerpo, abriéndose paso por los pulmones. Esta pequeña, llamémosla meditación, a mí me llamaba mucho la atención cuando en clase la hacíamos y nos dábamos cuenta de que en clase eran los únicos 10 minutos en los que realmente estábamos en silencio con nosotros durante las 23 horas y 40 minutos restantes del día. Bueno, más o menos. Estábamos fuera, ¿no? ¿Qué pasa si me desciendo y me entro en contacto un poquito con lo mío, con esto que pasa aquí, ¿no? Es el lugar donde anidan las quejas, donde anida el llanto, la alegría. Voy moviendo el cuerpo, localizando las zonas donde hay más tensión y menos tensión. Yo tengo una mandíbula súper contracturada. Hago un trabajo de respirar. Voy localizando en qué zonas del cuerpo hay más tensión, en qué zonas del cuerpo hay menos tensión. Solamente voy entrando en contacto conmigo. Bien, y a partir de aquí lo único que voy a hacer es
entrar en contacto con la emoción, que no con el sentimiento. Mirad, el sentimiento es la racionalización de la emoción. Alegre, triste, el monstruo de colores y todo eso es una cosa, es un intento de testificar lo que nos pasa aquí adentro. La emoción es inefable. Cualquier intento de querer nombrar una emoción es absolutamente inconcluso y es absolutamente carente. Cuando una emoción se la nombra, desaparece. La emoción ha de estar, debe estar, convive en un movimiento perpetuo y constante que, como si fuese el principio de incertidumbre, cuando tratas de agarrarlo, desaparece radicalmente. Entonces, intentar nombrar a una emoción, intentar traerla, ¿no?, como un anzuelito al presente, es algo que sin duda nos puede ayudar mucho a gestionar nuestro día a día y nos puede ayudar mucho a gestionar la convivencia y, bueno, a todo lo que se puede conllevar, pero en lo que se refiere al alma humana, en lo que se refiere a toda esta invisibilidad con la que convivimos aquí adentro, el arte es la única herramienta, es el único camino capaz de atisbar algún tipo de nombre, de silueta con todo lo que nos pasa aquí adentro. Por tanto, cero juicio, cero palabras, solamente es una torrente volcánica absolutamente imparable que solamente podemos rescatar a través del movimiento, a través de la voz, sin palabras, y bueno, básicamente a través del cuerpo y del movimiento orgánico. Por eso la danza es tan fantástica y tan maravillosa. Al igual que lo es la voz, al igual que lo es la unión de la danza, el teatro, la voz, bueno, todo eso. Simplemente me habito en esta casa, me voy dejando estar presente, localizo las zonas donde hay mayor o menor tensión y entro en contacto con ese ruido que tengo, y lo único que voy a hacer es convertirme en la transmisión improvisada y orgánica de ese ruido que tengo, ¿no? Y empiezo a soltar la voz. Si estáis en el supermercado, quizás soltar la voz no sea la mejor solución, pero si estáis en otra parte, quizás de forma absolutamente involuntaria. Recordad que controlarnos es manipularnos, y cuando uno se controla, aumenta el ruido. Entro en contacto con el cuerpo. Empezamos a cantar en unión con la sensación corporal. Yo, por ejemplo, ahora le estoy cantando desde mi mandíbula. Pues si te duele todo, mueve el cuerpito y suelta voz, Verónica.
¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo habéis estado? ¿Cómo estáis? Qué raro se me hace no tenerles presente. Bueno, les decía que sé que es un tema difícil, ¿no? Para hablarlo así en un directo de Instagram, pero de alguna manera esto tiene que ver con entrar en contacto con el cuerpito. De alguna manera el tema del ruido en una primera instancia, y por supuesto es mucho más amplio, ¿no? Qué hermosos saludos de Argentina, un gustazo. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Digamos que de alguna manera la propuesta de hoy tenía que ver con coger ese ruido y en vez de pelearnos con él, empezar a integrarlo. Os decía que esta integración tiene que ver con lo que es un artista. Un artista somos cuando ese ruido que no podemos contener adentro, lo tenemos que lanzar afuera. Y ese lanzar afuera lo hacemos con voz. En los cursos de composición ya os hablo que la racionalización de esa emoción es lo que nos convierte en personas que nos cuesta terminar las letras, que hacemos letras de pronto como muy dirigidas al otro para agradar. Bueno, el tema de la composición y de meter letras es otro tema. Pero sí que rescato la idea de, claro, pasa de pronto que entro en contacto con esto, lo voy a expresar y cuando lo voy a expresar escucho que me dicen tus letras no se entienden, tus letras no valen y de pronto caigo en lealtades de abandono la canción a la mitad, la abandono al principio, empiezo pero nunca termino. Bueno, empieza otro proceso que lo trataremos en otro momento si es menester. Pero aquí solamente es recordar que ese ruido cuando lo integro forma parte de la vida y que el hecho no es racionalizarlo, sino por una propuesta muy iniciática como dejar que salga, ¿no? Dejar que aparezca esa voz. Dejar que simplemente fluya, ¿no? Y que directamente lo normalicemos como algo propio y algo normal. Os decía que hay como dos caminitos, ¿no? Y va a hacer dos caminitos hoy en el directo de hoy, aunque lo rescataré la semana que viene. Uno era más expresivo, que acordaos que tenéis la posibilidad de bajaros una base musical y poder practicarlo en casa. Yo creo que este tipo de acciones preventivas como ponerme una base musical de fondo y estar, digamos, preventivamente, artísticamente en contacto conmigo de una forma sana. Muchas veces cuando estoy en terapia y las personas, el paciente o las personas me dicen, claro, es que no tengo nada. Bueno, es que a terapia tampoco hace falta uno ir con el corazón por el suelo, ¿no? Se puede convivir con uno mismo y con su mundo interno sin necesidad de estar desgarrándose por el suelo, ¿no? Esa idea de acudir a la ayuda cuando estoy muerto, bueno, ¿qué pasa si voy previniendo un poco todo esto y realmente me voy cuidando todos los días, ¿no? Hay una frase que decía, quien no tiene tiempo para cuidar su salud tendrá que dedicárselo a cuidar su enfermedad, ¿no? Algo así creo que era. Que no tiene nada que ver con esto, pero la digo como esas inversiones de tiempo. ¿Qué pasa si todos los días de pronto empiezo a soltar esa voz, me estiro, me muevo, ¿no? Tengo un contacto conmigo que no sea algo instrumental, que parece ser que todos los días que las personas solo entramos en contacto con nuestro cuerpo cuando es algo instrumental. Los pies sirven para caminar, los brazos para agarrar, el corazón para sostener la máquina, el cerebro para hacer de secretario de todo cuanto acontece, ¿no? La sonrisa para conquistar, los ojos para evaluar. Bueno, ¿por qué todo tiene que tener siempre un para qué, ¿no? ¿Cómo estamos tan absolutamente metidos dentro de la instrumentalización de la vida? ¿Dónde queda el puro placer del puro placer, ¿no? ¿Cómo es posible que las amistades tengan que tener una condición? ¿Cómo es posible que componer una canción tenga que tener al fin y al cabo una grabación de un disco? Bueno, ¿cómo es que las cosas tienen que tener un para qué sirve? De una forma paralela, ¿no? Porque no puede haber un para qué en sí, ¿no? Una praxis pura, ¿no? El proceso es el que te da el sentido de la entrega. Bueno, pues esto tendría que ver con que podrían coger la base musical, ponerla o tocar su instrumento y simplemente el hecho de hacer por hacer, de estar por estar. Decía que esa base musical la pueden encontrar si quieren ahí para descargar en el link, en la bio de aquí de Improversa. Os decía por una parte que había una parte expresiva y luego les voy a dar una pregunta si les apetece, siempre y cuando quieran, que se pueden llevar un poco para la semana, ¿no? Y a mí me parece que es una pregunta que trabaja mucho que nos permite ver mucho nuestras fantasías, pero intenten localizar así como de forma frontal, ¿no? Cuando sea y como sea, cualquier ruido que les aparezca, ¿no? Por tu culpa yo no pude hacer esto, si es que nadie me quiere, si es que tú me tratas mal, bueno, todo eso, ¿no? Y simplemente yo les invitaría a que entrasen en un diálogo con esa respuesta.
¿Qué pasa si lo digo? ¿Cuál es mi fantasía real? Si de pronto digo a la persona esto, ¿no? Pues ponle que sea mi pareja, no me deja... claro, pues los ruidos son muy tontos, ¿no? Para uno son un mundo, pero cuando los expresa de pronto son muy tontos. ¿Qué pasa si de pronto yo digo algo? ¿Cuál sería mi fantasía, ¿no? ¿Qué es lo que esa persona me haría? ¿Qué es lo que me pasaría? Y que nos situemos un poco en esa reflexión, ¿no? En esa reflexión de, claro, si me comparto desde aquí, entonces me podría pasar aquello. Y otra pequeña reflexión barra ayuda cuando, cuando queremos entrar en contacto con nuestras emociones. Yo siempre invito a la gente a que no hable mucho y racionalice, ¿no? Sino que baje un poco al cuerpo. Entonces yo os propondría que si queréis hacer la canción cantada esta semana, cuando queráis, que en vez de entrar en la racionalización de lo que me está pasando, ¿no? Y de por qué, y todas esas ruedas que son tan terribles, ¿no? Sabéis que el por qué en temas emocionales es el suicidio absoluto. Preguntarme por qué es el suicidio absoluto, pero en temas emocionales preguntarte el cómo es como una salvedad, ¿no? Si yo pregunto por qué nadie me quiere, diré que nadie me quiere porque soy muy feo, y porque soy muy feo, porque mis padres son muy feos, y porque mis padres son muy feos, porque sus abuelos también lo eran, y porque... Entonces el por qué es maravilloso para el mundo de la ciencia, ¿no? Y el método, que es como llegar a las causas últimas. Pero me aleja de lo que me pasa a mí. La mejor pregunta para saber en el aquí y el ahora lo que puedo extraer tiene que ver con el cómo, ¿no? No es tanto por qué soy feo, sino cómo es para mí sentirme no querido, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso sería otro tema para hablar. Pero os decía que a la hora de entrar en contacto con la emoción, a veces venimos con la cabeza muy encendida, ¿no? Y es muy difícil localizar nuestra necesidad. Entonces, para localizar nuestra necesidad, yo os voy a invitar a algo tan simple como detenernos, respirar, pararnos y entrar en contacto con el cuerpo, como hemos hecho ahora. ¿Qué parte de mi cuerpo está más presente? Entonces respiro, entro en contacto y de pronto digo el cuello, la mandíbula. Y desde esa sensación es como que le estoy cantando a esta parte del cuerpo. A mí me parece que es algo maravilloso que además, permitidme que os diga, los artistas, gran parte de los artistas, desde luego, casi siempre los alternativos, tiene que ver con crear desde esa sensación con el cuerpo. Bueno, y me estoy metiendo en algo diferente a lo que traíamos hoy, pero digamos que yo siempre que hago impro, aunque uno crea que la impro tiene que ver con la risa, la broma y las palabras rápidas, tiene que ver sobre todo con estar permeable al cuerpo. Bueno, dicho esto se va terminando. Quería deciros que el martes que viene nos seguimos viendo, que tenéis otros directos donde podéis hacer la impro más la metáfora, que tenéis, os voy a subir ahora esta semana un vídeo donde podéis trabajar la canción metáfora, sino esta sensación de cantarla a mi mandíbula, pues cómo sería con letra, ¿no? ¿Cómo sería si le empiezo a meter letra? ¿Qué pasa si le empiezo a meter palabras? Bueno, el aprendizaje vital y existencial es descomunal desde ahí. Deciros también que en la semana que viene sale un curso online maravilloso que se va a llamar Cantando Nuestro Ruido y que tiene que ver con lo que hemos estado haciendo un poco hoy, ¿no? Por si os interesa, el lunes lo tendréis y os dejaré aquí un código con un descuento para las personas que queráis aprovecharlo ahora en mayo, y que en junio voy a empezar unas membresías mensuales para aquellas personas que quieran hacer esto mismo, pero en un espacio de Zoom como más controlado, como, bueno, pues como mirándonos un poco la cara y tener una relación un poco más directa, ¿no? Con, por supuesto, material, canciones, apuntes, bueno, un montón de cosas. En junio, os digo, os iré avisando, haré estas membresías que tengo muchas ganas, para que, lo dicho, sea esto mismo, pero mirándonos un poco, aunque sean las caras de pantallas, porque así solamente veo iconos y cositas que hay por aquí. Sí, para terminar ya, para irnos, os voy a pedir que digáis una frase, que escribáis una frase, digáis, todavía vivo en el 2019, que escribáis una frase, un estribillo, una frase que os salga con la que os gustaría iros, ¿no? Pues escribís algo diciendo, pues yo me quiero ir de este encuentro, quiero ir de vuelta un poco al mundo y quiero soltar esta frase, ¿no? Este estribillo. Soltad lo que queráis y veremos qué pasa con ellas. Hola Saúl, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, soy Pamer, ¿cómo estás? Una frase para despedirse, un estribillo con el que os queráis ir.
Alegrías de la tecnología. Aunque el mundo esté falto de poesía, aunque el mundo sienta que le acaba el día, aunque el mundo sienta que ya no hay melodías, aunque el mundo tenga miedo de saltar. Ay, qué alegrías da la tecnología en esta soledad. Ay, ay, qué alegrías da la tecnología en esta soledad. Me siento en paz con mi presencia. Me siento conmigo a dialogar. Y desde hace un tiempo todos mis espejos ya no tienen miedo de hablar. Desde hace un tiempo mis espejos no tienen miedo de hablar. Hacer por hacer, porque sí tengo ganas. Hacer sin pedirle factura a mi alma, sin necesitar sacarle un albarán. Hacer por hacer, caminar por caminar. Hacer sin más, amar por amar. Hacer sin más, sin tener que al mundo testificar. La sabiduría viene con el tiempo. Qué fértil es el silencio, amigo de Zaragoza. Uno tratando de ser mucho más, uno tratando de aparentar, cuando al final del camino es la sabiduría te encontrará. Para eso abrazo a mis amigos y cojo mis ruidos y los llevo a canción. A mí se me da bien caminar, a mí se me da bien respirar, a mí se me da muy bien caminar, a mí se me da muy bien parar, a mí se me da muy bien caminar, a mí se me da muy bien respirar, a mí se me da muy bien hacer sin aparentar. A mí se me da muy bien caminar, a mí se me da muy bien respirar, a mí se me da muy bien simplemente estar. A mí se me da, a mí se me da, a mí se me da muy bien no aparentar. Bueno, amigos y amigas, ha sido un gustazo estar con vosotros y con vosotras. Me retiro a dormir, niños. Y lo dicho, hoy ha salido justo también el curso de canciones rimbombantes, que me preguntaban por ahí también si era para niños o no. Bueno, es un curso para aprender a hacer canciones poéticamente muy bonitas, ¿no? La forma pedagógica, digamos, el método tiene que ver con hacer canciones adivinanza. La adivinanza ya sabéis que es una forma como de componer, haciendo que el otro no se entere muy bien, pero en última instancia tiene que ver con hacer canciones brutales, ¿no? Si os apetece mirar el curso, lo tenéis por ahí y os dejo un cupón ahí por si os apetece meteros y hacerlo.
Decía esto porque justamente hoy ha salido el de Canciones Rimbombantes, la segunda edición. Gracias Eva, gracias Dulce, gracias Manuel. Confío que hayas podido entrar, en el lugar, ya sabes, yo a tu servicio. Gracias amigos del mundo por estar ahí. Nos seguimos viendo. Gracias Nurma, que estés muy bien amiga mía. Nos vemos la semana que viene. Que nada, me voy a la terraza ahora. Adiós amigos y amigas. Lo que necesitáis, aquí me tenéis. Entrad en contacto con vuestro cuerpo.